Listo. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña reflexión de la celebración de Shavuot. Estamos en el año 5781. Hemos leído en este servicio que hemos hecho hacer el Taburot, los 10 mandamientos, recordando la entrega de la Torá, ya que es Zman Hag Zman Torateinu, es tiempo en el cual recordamos la entrega de la Torá, Matán Torá, y leemos la historia de Ruth en tanto y en cuanto las espigas, la recolección de espigas, porque también en esta época se llevaba los bikurim, las primicias de la cosecha del otoño, de la primavera, perdón, en la tierra de Israel. La historia de Ruth, como ustedes saben, tiene yo diría dos puntos muy altos. Uno es la declaración de Ruth: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y la otra parte es que de la descendencia de Ruth va a venir David, y de David viene el Mesías. Dice la tradición en el pueblo de Israel que el autor del libro de Ruth es Samuel. ¿Y por qué escribió este libro? Porque Ruth era moabita, y los moabitas no pueden ser parte del pueblo de Israel, igual que Amón y Moab. Entonces, lo que enseña la tradición en Israel es que esta sentencia fue dada, esta mitzvah fue dada para los hombres de Moab y los hombres de Amón, no para las mujeres. Entonces, relata lo que sería la conversión de la moabita en una persona perteneciente al pueblo de Israel, cuando hace la declaración de que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En el medio del relato hay una concepción del encuentro muy, muy romántica entre Ruth y Boaz. Boaz es considerado un justo, y Ruth va a su campo a recoger lo que sobra de la cosecha. Recuerden que la Torá pide en Baikra 19, Levítico 19, que cuando coseches toda la tierra, los rincones no tienen que ser cosechados, tienen que ser dejados para el extranjero, el huérfano y la viuda. En este caso estamos hablando de la extranjera viuda o la viuda, por Noemí y por Ruth. Entonces ella recoge y va al campo de Boaz, que era pariente. Esto es mucha casualidad, y entonces Naomi, la suegra de Ruth, muy inteligentemente, muy casamentera, le dice: bueno, esta noche arreglate, ponete muy linda, las mejores ropas, preparate, peinate, pintate, mirá bien dónde duerme y aparecete ahí, ¿sí? Cuando el texto dice que se acuesta a sus pies, lo que está diciendo es que ella se desnuda delante de él. Y cuando él lo ve, ella le dice: tiende tu manto, o sea, tómame por mujer. Y entonces él le dice, porque aparentemente Boaz era mayor que Naomi, por eso dice: no elegiste ni rico ni pobre ni joven, sino que elegiste por tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de este vínculo van a ser, Ruth termina siendo la bisabuela de David a través de Obed, Isaí y después David. Entonces el rey David queda habilitado para ser rey en Israel porque Ruth hizo la aceptación del Dios de Israel como el Dios de su vida. Por eso, este es el relato, esto es lo interesante del relato. Decimos que es tiempo de entrega de la Torá. Estamos a 50 días de Pesaj. Hemos pasado el Omer, 7 semanas cumplidas, 7 por 7, 49, más 1, 50. 50 representa a Biná. Biná es el conocimiento de la divinidad. Se dice que son los 50 estadios de pureza hasta llegar al nivel más alto, que es el nivel de Matán Torá
y Kabbalat Torah. Una cosa es Matán Torah, que Dios haya dado la Torah, y otra cosa es Kabbalat Torah, que nosotros recibamos la Torah. Son cuestiones diferentes. Es decir, el otro habla, pero hay que ver si yo entiendo. Si entiendo, entonces recibo. Si no entiendo, el otro habló nada más. ¿Mm? Esa es la idea de Matán Torah y Kabbalat Torah. Ustedes saben que estamos en el día 6 de Sivan, y si no, se lo digo, estamos en el día 6 de Sivan, que es el mismo día que nació Moshe, que es el mismo día, que es el mismo día que nació el rey David, y que es el mismo día que murió el rey David. David nació y murió el 6 de Sivan. El 6 de Sivan es el día que Moshe fue puesto en la canasta en el río, sí, bien, el río Nilo. Es el mismo día. Los personajes muy importantes y los justos en el pueblo judío nacen, mueren y tienen acontecimientos en días muy particulares. Por eso, Yeshua, el Mesías, nació en Sukkot, que es cuando tenía que nacer, porque es la luz del mundo, es la oración de Israel para toda la humanidad, y muere en Pesaj, que es la fiesta de la libertad, porque él nos viene a enseñar a cómo ser libres de nuestro Yetzer Hará. ¿Se dan cuenta? Entonces, los justos en el pueblo de Israel siempre nacen en fechas particulares. Bueno, con la entrega de la Torá en el monte Sinaí, esto ustedes lo saben todos, sucedieron ciertos acontecimientos. Se escuchaba una voz estruendosa, habían relámpagos, y después Dios habla, dice los 2 primeros mandamientos, el pueblo le pide a Moisés, nos estamos muriendo, nos da mucho miedo, pasan muchas cosas a nuestro alrededor, por favor, que Dios te habla a vos y vos nos hablas a nosotros. Terminada el pronunciamiento de los 10 mandamientos, el texto, la Torá nos dice que veían los relámpagos y escuchaban las luces, o sea, una cosa muy, muy, muy atípica, porque se entiende de que el pueblo alcanzó un nivel de percepción extrasensorial distinta a la percepción corporal. Otra de las cosas que pasó es que antes de ser dado el decálogo, los sacerdotes de los 10 mandamientos, todos estaban parados, todos veían y todos escuchaban. Quiere decir que estaban todos sanos. Dios sanó a todos, su presencia, su sola presencia, sanó todas las enfermedades del pueblo de Israel en ese momento. Y por último, cuando Moshe hace referencia a este acontecimiento, va a decir que no solamente esas almas que estaban ahí tuvieron la oportunidad de recibir la Torá y Dios hizo el pacto con ellos, sino también con los que no estaban presentes ahí, con la otra generación, y eso se hace extensivo a cada generación. Quiere decir que en cada generación, en el ciclo anual, este es un momento de una enorme revelación de la divinidad para todos nosotros. Bueno, con todo este contexto, quisiera ir a las aplicaciones directas, muy directas. Por ejemplo, cuando Yohanan Mabdil, Juan el Bautista, envía a 2 de sus discípulos para preguntarle a Yeshua, que era su primo, ¿sos vos el que había de venir? Si sos vos el Mesías, eso es lo que le manda a preguntar. Fíjense ustedes la respuesta de Yeshua. Primero porque manda a 2, porque se necesitan siempre 2 testigos para aseverar algo. Y la respuesta de Yeshua es: vayan y díganle a Juan las cosas que oyen y que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no hace tropiezo en mí. ¿Qué le está diciendo Yeshua? Que se está manifestando la presencia divina. Por eso todos son sanados. ¿Estamos? Y el Evangelio es anunciado a los pobres, es decir, la buena nueva, es decir, que ya viene el juicio divino, es anunciado a los pobres. ¿A quiénes? A los pobres de Ruach Haní, a los pobres en espíritu, a los humildes, que son los que pueden comprender la veracidad de la divinidad.
y es bienaventurado el que no hace tropiezo en él, es decir, es bienaventurado, hace rey, es feliz, es lleno de gozo, tiene un camino claro, aquel que sigue las enseñanzas de Torah que estaba dando el Mesías. Fíjense qué interesante que Yeshua no dice, sí, yo soy el Mesías. Él dice los acontecimientos que suceden cuando Dios se manifiesta. Y hablando de la manifestación divina, vamos a ocuparnos de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Habiendo muerto Yeshua y resucitado al tercer día, él les dice a sus discípulos que van a ser enseñados de qué es el reino de los cielos, y que van a recibir el Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre todo esto. Entonces, cuando lo escuchan y lo ven a Yeshua, lo primero que le preguntan es si va a restaurar el reino de Israel prontamente, ¿no? O sea que la esperanza de los talmidim, de sus discípulos, era que el reino de David sea establecido en la tierra rápidamente, de forma física, ¿sí? Y que Israel sea cabeza de naciones y que se cumplan las profecías que tienen que ver con que todos los pueblos van a ir a Jerusalén a aprender la Torá. Y la respuesta de Yeshua es que ustedes no tienen que saber, no tienen por qué saber cuándo va a suceder el hecho. Con lo cual, Yeshua está afirmando de que el hecho va a suceder, porque eso es parte de la historia del plan divino. Y en ese momento, Yeshua les pide que sean testimonios de él en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto de la humanidad. Siendo el centro Jerusalén. Y de Jerusalén ser luz a las naciones. Obviamente esto se ha cambiado y se ha hecho las naciones y se ha olvidado del centro, porque se ha desfocalizado por completo los sucesos y las enseñanzas del maestro. Ahora bien, cuando llegó Shavuot, el día 50, muy mal nombrado como Pentecostés, para cambiar todas las cosas, Shavuot hoy, el texto nos dice que estaban todos unidos haciendo tefilá. ¿Por qué? Porque una de las formas de vivir Shavuot es hacer el tikkun de Shavuot, que es estudiar los 10 mandamientos y leer el libro de Ruth y estar toda la noche esperando la revelación divina. Eso es lo que estaban haciendo sus discípulos. Pero lo estaban haciendo no porque eran judíos, porque eran discípulos de Yeshua, que les había enseñado qué hacer. Y ellos simplemente estaban repitiendo lo que el maestro les había enseñado. No es nada más ni nada menos. Ese es el contexto. Bueno, y en ese contexto, como ustedes saben, estaban en el templo, porque es una fiesta de peregrinaje, y toda la gente iba a Jerusalén, y venían muchos prosélitos, y venían muchos judíos que vivían fuera de la tierra de Israel a llevar las primicias o a llevar ofrendas, como en Pesaj y en Sukkot. Bueno, en ese momento se produce un efecto muy similar al efecto del monte Sinaí, donde ustedes en Hechos capítulo 2 van a encontrar que habían lenguas que se repartían y sonidos y un viento y todo lo demás, que es en la forma de la manifestación divina. Cuando se produce la manifestación divina absoluta, hay fuerzas de la naturaleza que se desatan, que es producto de la unión de todas las dimensiones. Ya lo hemos visto esto varias veces, Asia y Yetzirah, Beria y Atzilut, cuando se unen Beria, la tercera dimensión, y la primera dimensión Asia, se producen efectos físicos de la unión de todas las dimensiones. Entonces, pasado eso, la gente empieza a adorar a Dios y a alabar a Dios, gloria a Dios, qué sé yo, qué sé cuánto, y lo hacían en lenguas natales, de donde venían, y empezaban a preguntarse quiénes eran estos discípulos, de quién eran estos discípulos, y por qué estaban hablando de alguien llamado Yeshua, porque no toda la gente sabía en aquella época, ya que les recuerdo que no había ni diarios, ni internet, ni WhatsApp, ni televisión. Entonces, no todo el mundo estaba enterado de lo que había sucedido. Entonces, ahí, el discípulo más importante, el que tenía la autoridad, Simón Barioná, Pedro,
Hace un discurso. Y en ese discurso dice, el Nazareno que ustedes condenaron a muerte, Dios lo resucitó y Dios lo hizo Mesías. Entonces la gente le pregunta, oh, qué pecado que hemos cometido, ¿cómo pudimos haber hecho tal o cual cosa? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y vamos al punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y entonces les voy a leer qué es lo que la gente tenía que hacer según Simón Bar Yoná, según Pedro. Les recuerdo que Pedro era el principal de los discípulos. Si era el principal de los discípulos, era la voz cantante del maestro. ¿Estamos de acuerdo? La voz cantante de Yeshua. Entonces, Pedro le dice a esa gente, textualmente, Bayomer Petrus, o sea, Pedro, Eleihem, Shubu Midraeihem Vitaabalu, Kolish Mihen al Shem Yeshua Mashiach, Leslichot Hateihem, Bekabaltem et Matanot Ruach HaKodesh. Esto es. Y le dijo Simón Bar Yoná a Pedro a ellos, Shubu Midraeihem, Shubu es regresen de sus caminos, hagan teshuvá. Beitablu Kolish Mihen al Shem Yeshua Mashiach. Beitablu significa hacer la tevilá. La tevilá, lo que pésimamente se traduce como bautismo, es sumergirse en las aguas. Pero no es que otro te sumerja, sino que uno por sí mismo se sumerge en las aguas 3 veces, dice una oración, Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, asher kishanu Gustavo Betzivanu, a la Tevilá, bendito eres tú, Adonai, de nuestro Rey Universo, que nos santificaste con tus preceptos y nos has ordenado la Tevilá, se sumerge 3 veces, y en nuestro caso lo decimos, de acuerdo a qué escuela de Torah. Leshem Yeshua Meshijenu, en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. ¿Qué estamos diciendo? Que Él es nuestra autoridad para vivir la Torah. Eso fue lo que les dijo Pedro. ¿Sí? Leslijot Joteihem, para que sean perdonados los pecados de Hatat. Joteihem, no son todos los pecados, sino el pecado de Hatat, errar al blanco. Erramos en la interpretación de la Torá y por eso tenemos que pedir el perdón del error. Bekabalten et matanot Ruach HaKodesh. Bekabalten, de Kabbalah, y recibirán matanot, de matán, de lo que Dios da, y es el Ruach HaKodesh. Esto está traducido como el don del Espíritu Santo, por lo tanto, cuando te sumerge el pastor o el cura y haces el bautismo, entonces recibís el Espíritu Santo. Bueno, no es lo que dijo Pedro y no fue lo que pasó, sino que cada uno se sumerge en las aguas 3 veces de manera completa, en lo posible aguas surgentes, porque es tevilá. Se sumerge en las aguas 3 veces y lo hace declarando que Yeshua es la autoridad. Y si lo hacemos y lo tomamos como autoridad, entonces, Kabbalah Matanot, es decir, tenemos la opción de recibir, de Kabbalah, de recibir en nosotros lo que Dios da, que es el Ruach HaKodesh, que es un nivel de Hazón, de revelación para poder vivir la Escritura. Y ese nivel de revelación tiene que ver con el equilibrio de nuestras emociones. Nada más ni nada menos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Como ustedes muy bien saben, porque esto lo hemos visto muchas veces, 3.000 personas reconocieron a Yeshua como Mesías, que coincide, los números en la Torá tienen, en la Escritura, tienen un sentido siempre, coincide con los 3.000 que habían muerto con el pecado del becerro de oro. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que
mientras no vivamos la Torá como corresponde y le erremos al blanco en su interpretación y vivencia, cometemos idolatría. La manera de salir de eso es tenerlo a Yeshua como nuestro maestro y nuestra guía. Bueno, obviamente de estos versículos se formó una religión foránea que habla de una cosa totalmente distinta. La creación del bautismo, los dones del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no condice eso ni con la enseñanza de Yeshua, y menos aún con lo que hizo Simón Bar Yonah, Pedro, aquel día de Shavuot, aquel día de hoy, pero hace una cantidad de años hacia atrás. Fíjense qué interesante que pasaron 26 generaciones desde Adán hasta Moshe para la entrega de la Torá. Y Yud-Heh Vav-Heh vale 26. ¿Sí? Fíjense las coincidencias. Quiere decir que Dios se reveló en el tiempo exacto. Ahora bien, estamos generalmente, yo sé que ustedes son muy, muy capaces y van conociendo mucho, pero estamos creídos, en lo general, porque así lo enseña la religión, que cuando vos haces el reconocimiento de que, bueno, Yeshua es el Mesías y es mi maestro, y voy a vivir la Torá como él la enseñó, que nos va a cambiar la vida, ¿no? Entonces, ya está, ya te sumergiste en las aguas, tus pecados son perdonados, y tenés el Espíritu Santo, y tu vida va a ser distinta, y resulta que después no es así, porque al mes o a los 3 meses perdiste el trabajo, chocaste el auto, te peleaste con no sé quién, te hicieron un daño, te robaron el celular, y ¿qué pasó? ¿Cómo? No era que Dios me iba a proteger, que Dios me ama, que me metí en las aguas, y que entonces mis pecados son perdonados, bueno, ahí vemos otra vez la diferencia entre el pueblo en el cual sucede todo esto y el pueblo del cual habla esto. ¿Mm? En el pueblo de Israel, la vivencia de la Torá es en la vida diaria y es por ciclos. ¿Qué significa esto? Que es verdad, hemos reconocido que Yeshua es nuestro Mesías y que tenemos la intención de vivir la Torá y que recibimos la Torá, pero hay que pasar los ciclos de experiencias para ir creciendo, porque estamos en este mundo para hacer tikkun nefesh, la restauración del alma, y la restauración del alma se hace a través del tiempo y de las experiencias, en las cuales vamos aplicando la sabiduría que Dios nos va ofreciendo y que vamos aprendiendo continuamente. Por lo tanto, no se desesperen, pero tampoco esperen que la vida cambie así de un día para el otro, porque no funciona así el plan divino para sus hijos, sino que por el contrario. Tenemos que vivir todas las etapas y tenemos que pasar por todas las experiencias, y cada experiencia nos va a traer una enseñanza. Y no hay forma de que sepamos cuáles van a ser nuestras experiencias. Por ejemplo, ¿a quién se le hubiera ocurrido que íbamos a vivir el COVID entre el año 2019, el 2020 y el 2021? En el 2019 se detectó algo en China, en el 2020 explotó y en el 2021 seguimos metidos con la pandemia. ¿A quién se le hubiera ocurrido que íbamos a tener esta experiencia? Sin embargo, Dios la manda y hemos venido a este mundo, entre tantas cosas, como también como para vivir esto. Y así sucesivamente con todas las cosas. Bueno, y entonces, ¿qué era lo que hacían las personas de los primeros seguidores de Yeshua con Pedro a la cabeza, con Simón Bar Yonah a la cabeza? ¿Qué cosas hacían? Primero se reunían en el templo, eso es lo primero. Segundo, voy a leerles el texto de manera directa. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es entendido como que partían el pan en las casas, que después de estar en el templo se iban a las casas a hacer la Santa Cena. Partir el pan significa comer juntos y hacer el amotzi, ¿sí? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
y el Señor añadía a la comunidad a los que iban a ser salvos. ¿De qué tenían que ser salvos? Fíjense, lo dice Pedro más arriba, y sean salvos de esta generación perversa. Es decir, la generación era perversa. ¿Por qué era perversa? Él estaba en el templo en este momento, porque como estamos viendo en el curso de hombres y de mujeres, la dirigencia de Israel en aquella época había pervertido por completo el seguimiento de la Torá. Así que lo que está haciendo Shimon Bar Yonah es invitando a aquella generación e invitando a nosotros a que tengamos muy en claro cómo es nuestra vida, hacia dónde apuntamos y cómo estamos viviendo la Torá, porque si no nos convertimos en una generación perversa e idólatra. Por eso el mundo está como está y el mundo no mejora. Por eso vemos tanta hipocresía, porque no vamos al punto. Y el punto es que si Dios reina, Él tiene que reinar primero que todo en nuestros corazones. Y en segundo lugar, no es solamente Dios entregó la Torá, Matan Torá, sino Kabbalah Torá, recibir la revelación divina en nosotros. Y en ese sentido, Yeshua nos abre las puertas en un proceso de crecimiento continuo y constante. Continuo y constante. Porque, como todos saben, esta es una vida que es pasajera y estamos en este mundo en el cual la tierra es de Dios, las personas son de Dios, la creación es de Dios y todo es de Dios. Lo único que nosotros tenemos es nuestra alma, que es nuestra tierra, que Dios ha dado nuestra alma para que la trabajemos. O sea, para que trabajemos viviendo la Escritura. Bueno, ¿qué nos tiene que diferenciar? No nos tiene que diferenciar la creencia, nos tiene que diferenciar la vivencia interna. Alcanzar el estado de paz y de alegría, porque Dios se nos revela continuamente. Porque el fin de todos nuestros esfuerzos y todos nuestros trabajos en este mundo es alcanzar y vivenciar la paz eterna. Y solamente accedemos a eso si nos hemos comprometido con Dios en el monte Sinaí, ya que estaban todas las almas presentes, las nuestras también. Solamente accedemos a eso si vivimos con plenitud los mandamientos divinos. Y nosotros hemos sido llamados para eso. Nosotros que podemos comprender el origen de la Escritura, que podemos comprender quién es el maestro más elevado de la Escritura y que intentamos seguirlo, nuestro compromiso es lo que nos va a llevar por el camino de la paz y del amor, más allá del contexto que nos rodea. El mundo fue, es y será conflictivo. Y el contexto fue, es y será conflictivo, porque el mundo, la manifestación física, todavía pertenece al mundo de Asia, es decir, a un mundo de fuerzas y contrafuerzas. Y hay que superar la dimensión conciencial de Yetzirá, de lo bueno y lo malo, de la luz y la oscuridad, para alcanzar la dimensión donde está Yeshua, la dimensión de Beria, donde todo se une, el tercer cielo. El cielo, el desarrollo de toda nuestra alma. Hag Shavuot Sameach para todos, que tengan una hermosa festividad de Shavuot y que esta noche el Señor se las revele a cada uno de ustedes, como lo hizo en el monte Sinaí en el año 2448 desde la creación del mundo a Israel y a través de Israel a toda la humanidad. Muy bien, vamos a continuar entonces, ya estamos cerrando.